Cordial saludo para todos. Soy Jimena Urueña Gómez, estudiante de primer semestre de Ingeniería Industrial. Mi código es el D6201691. En el día de hoy voy a hacer una breve presentación sobre la línea de tiempo relacionada con la historia de la humanidad y la ingeniería. Entonces voy a compartir dicha presentación. Esta presentación está estructurada de la siguiente manera. En la parte de aquí abajo están las eras de la humanidad y aquí están los diferentes como sucesos o momentos relevantes en los cuales de una u otra manera se observa un desarrollo de lo que hoy conocemos como ingeniería. En la primera diapositiva, la línea de tiempo está de miles en miles. La segunda diapositiva, que es esta, ay, no me pasa, no me baja. La segunda diapositiva, que es esta, ya tiene, pues manejan periodos de tiempo mucho más detallados, por lo cual cambia la escala. Y en la última diapositiva vamos a ver un breve resumen o un punto detallado que tiene que ver sobre la evolución de la ingeniería industrial. Entonces, arrancamos. En la época del Paleolítico, la Edad Media, que comprende hasta el año 10.000 a.C. más o menos, el ser humano era nómada, donde se basaba en la caza, en la recolección, vivía en cuevas y estaba migrando de zona en zona, dependiendo como de la época o que los alimentos se acababan y pasado un tiempo pues volvían a las mismas zonas, pero pues básicamente eran nómadas. Debido a un cambio climático que se presentó y empezaron los deshielos, esto generó que hubiera un cambio en las condiciones ambientales y por esto ya ellos no podían tener como esa vida nómada y entonces empezaron a ser sedentarios, que es esta parte de acá. En este punto empiezan a aparecer particularidades como eh, empiezan a tener algo que es similar al lenguaje, empiezan a tener un tema de sentido de propiedad, porque pues al volverse sedentarios y ubicarse en un terreno específico, apropiarse de él, hacer viviendas, empezar a tener el tema de la agricultura y la domesticación de animales, pues entonces empiezan a tener un sentido de la propiedad o del terreno donde ellos se encuentran. El hombre empezó a controlar el fuego, lo que le permitió más adelante avanzar en temas, por ejemplo, de metalurgia, hacer cerámicas, empezaron a tener un desarrollo de herramientas, hubo como unos primeros pinitos en el tema, por decirlo así, de la ingeniería civil, debido a que empezaron a hacer viviendas con diferentes materiales o elementos dependiendo de la zona geográfica donde se encontraran en el mundo. Y hubo como un breve inicio de la ingeniería debido a esta revolución agrícola, asentamientos y vivienda, y se ubica en la zona del Asia Menor y del África. Posteriormente, más o menos, para el año 7000, ya hemos pasado por el Paleolítico, el Mesolítico y ya vamos aquí en el Neolítico para el año 7000, ya tenemos personas que dominan ciertas actividades o materiales. Podríamos decir que guardando las proporciones empezamos a tener como los primeros ingenieros metalúrgicos por el control de los metales, el control de fundirlos, modelarlos, hacer herramientas, hacer diferentes elementos, manejan lo que es el cobre, el hierro y el bronce. Tenemos algo pues proporcional obviamente al ingeniero de minas para poder hacer la búsqueda y recolección de estos minerales. Esto también implicó el tema de la geología, el conocimiento de los suelos, identificar dónde están las vetas, cómo llegar a los materiales, dónde encontrar los que se necesitan. Y también pues el hecho de transformar minerales o hacer depuraciones de materiales para extraer el metal como tal y separarlo de los minerales con los que vienen acompañados generalmente los metales, pues también hubo algo pues proporcional a lo que sería hoy en día un ingeniero químico. Entonces empezó a haber una especialización de actividades.
el hecho de domesticar animales y hacer la agricultura implicó la creación de acueductos, alcantarillados, sistemas de riego y también empezaron a tener, por decirlo así, excedentes. Lo que les permitió a estas comunidades, que eran pues unas pequeñas comunidades, tener comercio entre ellas. Entonces empieza ahí como a darse un intercambio entre estos diferentes asentamientos. Más o menos entre este periodo de tiempo, más o menos en el año 5000 antes de Cristo, se empieza a hacer una zona que está aquí ubicada en lo que conocemos como donde se crearon las civilizaciones avanzadas de Mesopotamia y Egipto, que es el creciente fértil. Allí se empezaron a hacer como los principales asentamientos, las principales civilizaciones y tenemos, como les comentaba, la de Mesopotamia, donde está asentamientos cerca al Tigris y Éufrates, cerca obviamente a los ríos para el tema de la agricultura y la ganadería, temas de acueducto y todo, pues es muy importante. Surgió el primer tipo de escritura como tal, por decirlo así, que es la cuneiforme. Empezaron como a tener algo que sería como el correspondiente hoy en día al dinero, desarrollaron o crearon el reloj, manejaron ciclos lunares, ese era su calendario, eh, aparecieron cosas como la rueda, el arado y el ladrillo, y por otro lado en el río Nilo se asentó la cultura egipcia, que se caracterizaron por su arquitectura, fueron los que originaron o crearon el año solar de 365 días, desarrollaron unos sistemas o canales de riego muy importantes, obviamente también un tema de barreras de contención para poder controlar el afluente y el manejo de las aguas. También tuvieron desarrollos en matemáticas, astronomía y medicina. Posteriormente tenemos más o menos por esta época, cerca al año 1000 antes de Cristo, surge la cultura griega y la cual estuvo hasta el año 146 antes de Cristo a raíz de la invasión de los romanos. La cultura griega se conoce como la base de la cultura occidental. Tuvieron altos desarrollos en temas de matemáticas, geometría, astronomía. Desarrollaron la navegación. Eh, Aparece el concepto de las ciudades-estado que se llaman polis. La filosofía, unas grandes o importantes obras hidráulicas y construcciones públicas significativas. Entonces aquí en este momento ya tenemos un tema de jerarquías, de gobiernos, especialidades, algunos desarrollos de ciertos tipos de ingeniería, pero pues todo muy aprendido como de generación en generación o entre las personas, no un tema como de instituciones o colegiados. Después tenemos acá sobre el año 753 antes de Cristo hasta el 475 después de Cristo surge el Imperio Romano. Fueron ya como tal o se consideran como los primeros ingenieros en la historia de la humanidad. Desarrollaron importantes construcciones como acueductos, puentes, coliseos, los baños turcos, alcantarillados, vías. mm, Hicieron, descubrieron o desarrollaron el tema del manejo del cemento hidráulico y el hormigón y también tuvieron un tema de construcciones públicas significativas. Aquí tanto de la cultura griega como del Imperio Romano y de los egipcios tenemos toda esa parte como de construcción que en cada una de estas culturas se desarrollaron. Llega pues nacimiento de Cristo, el año cero, y a principios de siglo aparece la cultura islámica, la religión islámica, y esta aportó tres cosas pues importantes para la humanidad, que fueron los números dígitos, los sistemas decimales y el cero. Entonces aquí hemos hecho un breve recorrido desde el Paleolítico, 25 millones años antes de Cristo, y arrancamos aquí el tema de la Edad Media, habiendo pasado por la Edad Antigua, la Edad de los Metales, el Neolítico y el Mesolítico, donde tenemos esta parte que es la prehistoria, más o menos hasta el año 3500 antes de Cristo,
punto en el cual aparece el tema de la escritura cuneiforme con la aparición de estas civilizaciones avanzadas. Tenemos entonces en este rango de tiempo, digamos, 6 eventos importantes, aquí están enumerados del 1 al 6, y unas imágenes como representativas de cada una de estas épocas para su ubicación.